Hola, ¿cómo están? En su clase de literatura virtual, el día de hoy vamos a ver a Gustavo Adolfo Bécquer. Comenzamos. Gustavo Adolfo Bécquer nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento literario del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado algunas veces con el movimiento post-romántico, aunque en vida ya alcanzó cierta fama. Solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos, obtuvo el prestigio por el cual hoy lo reconocemos. Su obra más célebre se le llamó Rimas y Leyendas. En 1827, el 22 de enero nace en Sevilla José Domínguez Insúati, más conocido después como pintor y llevando el nombre de José Domínguez Bécquer, el cual era padre de Gustavo y de su hermano Valeriano Bécquer. En 1833, el 25 de febrero, apadrinados por el pintor Antonio María Esquivel, José Domínguez Bécquer y Joaquina Bastidas de Vargas, madre de Gustavo Adolfo, contraen matrimonio en Sevilla. En 1836, el 17 de febrero, nace en Sevilla Gustavo Adolfo Domínguez Bastida Insuati de Vargas Bécquer Bauza, que será conocido como poeta con el nombre de Gustavo Adolfo Bécquer. En 1841, el 26 de enero, muere en Sevilla José Domínguez Bécquer. En 1847, el 27 de febrero, muere en Sevilla Joaquina Bastida de Vargas, madre, siendo recogidos los huérfanos por su tía María Bastida y otros familiares. En casa de su madrina, Manuela Monet Moreno, Gustavo Adolfo realiza numerosas lecturas y se inicia en la escritura de poemas. En 1849, Gustavo Adolfo publica sus primeros poemas en la revista sevillana El Regalo de Andalucía, que dirigía Carlos Jiménez Placer. En 1850, Gustavo Adolfo ingresa en el taller de pintura de Antonio Cabral Bejarano, que se encontraba en el Museo Provincial de las Bellas Artes, y por esta habilidad en la pintura también pudo ser muy reconocido Gustavo Adolfo. En 1854, durante la primavera y verano de este año, mantiene Gustavo Adolfo relaciones con Julia Cabrera, la cual fue su primera novia, mas no su único amor. En ese mismo año, en octubre, Gustavo Adolfo llega a Madrid hospedándose en una pensión de la calle Hortaleza. En 1855, ingresa en el periódico El Porvenir como redactor. Fracasa el periódico y por lo tanto él y su familia queda en una situación económica crítica. En 1856, Gustavo Adolfo escribió en aquellos meses una adaptación teatral de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, con el título de Esmeralda. En 1857, ingresa Gustavo Adolfo como escribiente de la Dirección de Bienes Nacionales, pero será expulsado al ser sorprendido mientras dibujaba encima de un expediente. En 1858, durante la primavera, Gustavo Adolfo sufre una grave enfermedad, tuberculosis, que hace que Valeriano venga precipitadamente a Madrid. En 1859 escribe para teatro haciendo sainetes instrumentalizados. En 1860, en la casa del médico que lo trataba de una enfermedad venérea, Francisco Esteban conocería a la que sería su esposa, Casta Esteban y Navarro. Contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 1861, de la que tuvo 3 hijos. En 1862 nace su primer hijo, Gregorio Gustavo Adolfo, pero en 1863 padeció una grave recaída de su enfermedad. Para recuperarse,
Becker se trasladó con su hermano a vivir al monasterio de Veruela, en Zaragoza, situado en las faldas de Moncayo, y cuyo aire puro era conocido como tratamiento para la tuberculosis. Este antiguo monasterio cisterciense exclaustrado poseía un gran encanto romántico y fue un lugar de inspiración para ambos hermanos. En 1865, en este año, nace su segundo hijo, Jorge Becker. Para 1866, ocupa de nuevo el cargo de censor hasta 1868. En este año, tétrico para los Becker, Casta le es infiel. Su libro de poemas desaparece en los disturbios revolucionarios y para huir de ellos marcha a Toledo, donde permanece un breve tiempo. En diciembre nace en Novierca su tercer hijo, Emilio Eusebio, dando pábulo a su tragedia conyugal, pues se dice que este último hijo es del amante de Casta y no de Adolfo. En 1866, a comienzos de ese año, Gustavo Adolfo es nombrado director literario de el Museo Universal. En diciembre, Gustavo Adolfo es nombrado miembro del jurado de la Exposición Nacional de Bellas Artes, elegido por varios artistas jóvenes. En 1868, durante el verano, se produce la separación de Gustavo Adolfo y Casta, mientras se encuentran en Noviercas, debido a la infidelidad de ésta. Acompañado de Valeriano y de sus respectivos hijos, se marcha a Soria, a casa de su tío Francisco Domínguez Becker. En 1970, Valeriano enferma gravemente de tifus y muere el 23 de septiembre. Gustavo Adolfo es nombrado director de El Entreacto, en cuyo primer número inicia la publicación del relato Una tragedia y un ángel, historia de una zarzuela y una mujer, que queda inconclusa, y el número 2 se da la noticia de que se ha tenido que interrumpir por enfermedad del director, que muere el 22 de diciembre de ese mismo año, acompañado por Augusto Ferrán y por su esposa Casta Esteban, posiblemente a causa de un enfriamiento invernal en la primera quincena de diciembre. Su ya precado estado de salud se agravó y por lo tanto Gustavo Adolfo Becker muere.